Distancia hiperfocal, episodio 130. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y en el episodio de esta semana nos preguntamos si es posible entrenar la mirada mientras no estamos fotografiando. Pero antes de empezar, quiero recordaros que ya podéis consultar mis próximos talleres de fotografía de paisaje. Si os apetece disfrutar de un fin de semana fotografiando conmigo y con otros apasionados por la fotografía, os dejo toda la información en rafairusta.com/talleres. Empezamos ya y, como es habitual, os voy a dejar todas las notas del episodio en la entrada de mi blog, que podéis consultar en la dirección rafairusta.com/número del episodio. En este caso, obviamente, corresponde a rafairusta.com/130. Y como ya viene siendo costumbre, vamos a saludar al compañero Roger Vivet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, pues muy bien, con ganas de hablar hoy, de entrenar la mirada. Ahí, vamos a hacer entrenamiento intensivo. Muy bien, me parece bien. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer primero una pequeña intro y comentar un poco la jugada del episodio de esta semana, ¿no? ¿De qué va? Sí, yo creo que muchos fotógrafos piensan que solo mejoran cuando salen a fotografiar con la cámara. Pero, en mi opinión, la realidad es que la evolución más profunda suele producirse cuando no tenemos la cámara en la mano. La mirada fotográfica, al final, yo creo que es un músculo que se puede entrenar, o se entrena de hecho, mediante la observación, el análisis y la vivencia del paisaje, sin la presión de obtener resultados inmediatos. De hecho, esto es algo que hacemos, por ejemplo, cuando repasamos, los que lo hacemos, las fotografías en casa, cuando ya las hemos hecho y las tenemos en nuestro programa de edición. Entonces, yo creo que al final, en este capítulo, puede ser interesante que hablemos de cómo entrenar esa mirada, incluso en esos periodos en los que no vamos a salir de forma activa a hacer fotos. Y por qué este trabajo invisible es clave para evolucionar de forma coherente y personal en la fotografía de paisaje. No sé qué te parece a ti, si estás de acuerdo con lo que acabo de comentar o discrepas, ¿cómo lo ves? No, yo lo veo muy importante. De hecho, como dices tú, creo, cuando sales al campo, evidentemente la mirada la practicas, pero después también ejercitas pues la memoria muscular para la cámara. O sea, hay muchas cosas. Pero eso no quita que cuando estás en casa, y hay muchas maneras de hacerlo, ahora lo veremos, puedes entrenar y bueno, la cultura visual que he dicho muchas veces, al final es eso, es entrenar la mirada. Uh-huh. Si te parece, a ver, para seguir avanzando, que creo que es bueno empezar por el principio, vamos a dejar claro qué significa realmente esto de entrenar la mirada, o cómo hemos querido, vamos a decir, compartimentarlo nosotros, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo lo veo yo? Desde mi punto de vista, entrenar la mirada no se trata solo de aprender reglas nuevas, sino creo que es más un ejercicio de desarrollar la capacidad, bueno, una serie de capacidades, iba a decir la capacidad de, y luego enumerar algunas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es interesante que aprendamos a detectar una luz interesante, aprender a ver cómo es la calidad de esa luz, la dirección, cómo viene, si es una luz lateral, si es una luz trasera, incluso cómo es la temperatura de esa luz en cualquier entorno en el que estamos trabajando. Yo creo que eso es algo, que tenemos que cultivarlo en cualquier persona que hacemos fotografía. Sí, por supuesto. Al final, la luz es básica en fotografía, y aunque en paisaje, en la naturaleza, la luz es la que hay, o sea, me refiero, no aplicamos flashes, no la modelamos nosotros como queremos. Si sabemos cómo se comporta, pues siempre nos va a ayudar a después poder componer con lo que de este. Y este sería para mí el otro punto importante, la composición, ¿no? El saber entender qué elementos encajan y qué elementos no encajan.
Sí, es que es otro de los puntos, intentar tener claro cuáles son las composiciones potenciales cuando llegamos a una localización, ¿no? Tenemos diferentes elementos, pues identificar claramente cuál va a ser nuestro elemento principal, cómo queremos que vaya la mirada hacia ese elemento, reconocer de forma clara y rotunda el equilibrio visual dentro de esa composición que queremos plantear, ¿no? No sé, buscar las líneas que, como digo, que van a definir esa trayectoria, cómo queremos que entre el usuario final en la foto, cómo queremos que haga la lectura, ¿no? Yo creo que esos son partes de ese ejercicio que creo que es interesante que hagamos. Correcto. Y eso, pues eso, al final cuando ves otras fotografías, pues ver, uy, pues esto que ha incluido aquí, pues o yo no lo hubiera incluido, o si me hubiera movido para allí, pues cambiaría el ángulo pues todo esto al final, dedicarle tiempo a fijarte en estas cosas es entrenar la mirada. Eso es. Otro de los puntos importantes de ese entrenamiento lo hemos denominado anticipación, que no es ni más ni menos que tener una previsión de cómo se puede transformar una escena ante un cambio bien de luz, bien un cambio meteorológico. No es lo mismo una escena que estamos mirando en un día de sol, que no hay ninguna nube, a cuando estamos de repente viendo un cambio que vienen nubes, que se está oscureciendo el cielo, que se está poniendo como muy tormentoso, en fin, todo ese tipo de cambios, o incluso que se nos echa la niebla, que puede suceder, ¿no? Toda esa anticipación que podamos tener ante la situación que se va a dar en los próximos minutos, pues yo creo que eso es importante. Imagínate, ¿no? Que estamos en una localización y vemos que está saliendo el sol o hay sol por una zona, pero se está cubriendo, empiezan a caer unas gotas. Pues yo rápidamente lo que suelo hacer es mirar, digo, a ver, ¿dónde está el arco iris, ¿no? Porque no siempre lo vemos, pero hay muchas ocasiones en las que cerca o a tu espalda o a tu derecha o a tu izquierda, depende, vas a tener casi seguro un arco iris, ¿no? Entonces, intentar capturarlo. Bueno, pues toda esa anticipación no deja de ser al final también una parte de ese ejercicio, ¿no? de entrenamiento. Yo creo que al final... Dime. Hoy que hablas de arcoíris, justo tengo la ventana aquí al lado que me da a la montaña y de hecho el sol sale por el lado donde tengo la ventana, pero el día estaba tapado y de esto. Y ha habido un momento que precisamente he salido a la terraza a propósito, pero he pensado, a ver cómo está el día, si hay un arcoíris por el otro lado que no tengo ventana. Entonces salí a la terraza para ver el pico del otro lado y a ver si tengo suerte. No la he tenido, pero bueno. Bueno, pero por lo menos ya estabas ahí pendiente de si podía darse... Claro, he visto que se podía dar, digo, vamos a ver. Al final es lo que decíamos, la anticipación, ¿no? Yo creo que realmente se trata de mantenernos ahí a la expectativa, de plantear una observación consciente de lo que pueda pasar y bueno, pues eso, que al final, con el tiempo, esto lógicamente cuando empezamos nos cuesta más, ¿no? Pero bueno, al final hace que el hecho en sí de fotografiar sea mucho más fluido y sea algo que nos sale de forma mucho más natural, creo yo. Que no tengamos que estar en tensión, sino eso, yo es que creo que al final ya sale como un acto, vamos a decir, mecánico, ¿no? Decir, pues eso, la situación que tú comentabas hoy, a ver, ¿dónde está el arco iris? Ya te asomas a una ventana o a la otra para ver dónde está. Aquí yo creo que hay una diferencia entre mirar y observar, ¿no? Digamos, para decirlo de alguna manera, ¿eh? O sea, yo evidentemente veo, cuando estoy por la calle, con mis ojos veo y veo lo que pasa. Y la otra cosa es dedicarle un poco de atención a lo que estoy viendo, ¿no? Lo que le podríamos llamar observar, ¿no? Digo, bueno, pues mira, aquí pues podría haber una composición o no, si esta luz me gusta. Simplemente detalles así, que no es lo mismo que estar en un sitio y ver las cosas. Entonces ahí el observar este plus, pues yo creo que te hace crecer un poco a nivel fotográfico, pero al final es eso, vas entrenando la mirada. Sí, hay una analogía que yo creo que puede ser interesante en este caso, que es lo de oír y escuchar, ¿no? Oímos muchas cosas, pero escuchar es oír con atención. Quiero decir, yo te puedo estar hablando a ti de muchas cosas y por un oído te entra y por el otro te sale, no haces ni caso y ya está. Pero sin embargo, si te hablo de algo y dices tú, sí, espera, que esto me interesa. Claro, ya estás escuchando, estás oyendo algo con atención, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual. Exactamente. ¿No? Vale, perfecto, venga, pues seguimos.
Vamos ahora con uno de los, digamos, de los planteamientos o de los ejercicios, digámoslo así, de esta especie de entrenamiento que nos estamos planteando, ¿no?, hoy, ¿no? Y es observar sin presión de resultados. Sobre esto hemos hablado mucho, pero yo creo que es bueno que sigamos hablando más todavía. A ver, cuando salimos sin cámara de fotos, lógicamente estamos eliminando esa presión o esa urgencia de tengo que conseguir la foto como sea, porque si no consigo la foto, ya voy con estrés y voy mal y voy incómodo, ¿no? Y esto, el hecho de salir sin esa presión, a mí por lo menos me permite tener una mirada mucho más calmada y mucho más profunda y mucho más relajada, porque no voy presionado porque tengo que hacer una foto. No. Voy muchísimo más tranquilo y por lo menos a mí me ayuda, ya digo, porque no tengo esa presión, esa autopresión que me pongo, ¿no? Que yo no me la suelo poner, pero digo que esto le pasa a mucha gente que se la pone. Que no es que vayamos a hacer una salida fotográfica sin cámara, ¿eh? Es simplemente cuando estamos en la calle, eso es. Pues observamos eso que hemos dicho algunas veces, vas con el coche y vas viendo fotos. Pues de esto hablamos, ¿eh? No es ir a hacer una salida sin cámara. Eso es. Pero el hecho de estar en el mundo paseando o lo que sea, pues ir observando y vas viendo fotos. Uy, ¿y esto? Si me pongo, no, pues si me coloco un poco más para aquí, pues quedaría una foto mejor que de este. Pues ahí estás aprendiendo y mejorando sin al final ninguna presión y sin ninguna certeza tampoco del resultado, porque tampoco lo vas a ver en este, pero da igual, al final, de hecho puedes usar el móvil y lo ves si quieres, ¿no? Como ejercicio. Al final es interesante. Mira, ahora que ha surgido esto, esta mañana estaba hablando con un amigo, hemos estado hablando mucho rato porque cada vez que nos llamamos por teléfono nos tiramos a lo mejor 2 horas de conversación o más, no exagero. Y bueno, pues no creo que le importe que lo cuente porque en total no voy a dar nombres ni nada. Y bueno, me ha dicho que ha estado 2 semanas en Roma, ¿no? Y que se planteó que no sabía si llevar equipo. Bueno, que cuando digo equipo me refiero a cámara reflex y tal. Y al final decidió que no. Dice, nada. Fui con el móvil, tiene un iPhone, no sé, creo que tienes un 17 Pro, no recuerdo exactamente, sé que es un iPhone. Y entonces dice, nada, pues decidir con el iPhone y dice, pues realmente, quitando un día, el resto no me he arrepentido de no haber llevado la cámara, porque justo me dijo esto que estábamos hablando, ¿no? Dice, es que iba completamente relajado, sin presión, joder, pues estaba con mi mujer y con mis cuñados y al final pues iba relajado totalmente. Claro, es un poco de lo que estamos hablando, que no tenía ninguna presión añadida de tengo que hacer fotos. No. Iba totalmente relajado. Que veía algo que le gustaba, sacaba el móvil, pum, hacía una foto o hacía un vídeo y ya está. No tenía ninguna presión, ¿no? Y al final, eso es justo lo que estamos hablando, que al final es parte de este ejercicio, ¿no? No sé, yo creo que el ir más relajados también, bueno, creo yo, que nos permite, por lo menos a mí, observar algunos detalles interesantes que a lo mejor con esa otra presión pues no me fijaría tanto. Por ejemplo, se me ocurre cómo incide la luz en distintos momentos del día. Si vas a visitar una zona, imagínate, por la mañana, al mediodía o por la tarde, pues probablemente vas a notar esa diferencia de luz. Que está entrando de una forma diferente, no sé, a lo mejor le da, si estás viendo, imagínate, una ermita, una iglesia, una catedral, pues claro, no es lo mismo cuando entra por una zona el sol, o sea, cuando entra por otra, ¿no? Y eso yo creo que lo vemos de forma más tranquila y con más atención cuando no llevamos esa presión de la cámara de tengo que hacer la foto ahora. Nos permite estudiar esa escena desde otro punto de vista, creo yo, no sé. Sí. Bueno, de hecho, me estoy planteando, no te lo he dicho, pero me estoy planteando a veces comprarme una cámara pequeñita, una compacta, tipo una Fuji de estas que están de moda o lo que sea, para eso, para llevarla siempre y, bueno, pues si se da la foto, pues tener una cámara mejor que el móvil para poder hacer la foto. Pero eso no sé si entonces yo no es que me presione en teoría, pero bueno, siempre el hecho de llevar la cámara, pues siempre llevar la cámara implica ir a hacer fotos, aunque a veces no hay fotos, Sí. Pero ya si vas con toda la mochila de todos los trastos, al final el objetivo es ese, ¿no? Aunque no te presiones mucho, pero bueno, tienes un objetivo. Entonces, con una cosa así pequeñita, pienso a lo mejor me iría, o a lo mejor no, y entonces ya tendría más presión sin de este. No lo sé, es algo que a veces le doy vueltas, veremos.
Ya te lo contaré, sí. A ver, yo en su día, hace ya tiempo, de hecho la tengo por aquí que no la uso. Yo tengo una Canon, la GX Mark II creo que se llama. Compactas. Sí, y está bien, es una cámara que está bien. En su día, pues sí, la utilicé, pero es que al final... es o vas o llevo, no vas. Es que o llevo la reflex o llevo el móvil. Ya está, término medio. Al final de llevar una así más pequeña, en mi caso, que no lo voy a hacer. Hay gente que lo hace como tú. Incluso hay gente que lleva una cámara más pequeña y en algunos casos incluso analógica, ¿no? Bueno, yo ahí sí que ya no lo voy a hacer, no me voy a meter en el mundo analógico, lo que me faltaba ya. Digo, porque más lío todavía, no. Eso sí que no. Bueno, si lo pruebas, eso tengo claro. Si lo pruebas ya nos lo... Ya os lo contaré. Ya nos lo contarás. Bueno, seguimos dentro de este apartado de observar sin presión de conseguir determinados resultados. Pues obviamente el no llevar esa presión de la cámara también nos permite analizar y ver cómo cambia el paisaje con las diferentes estaciones, ¿no? Que esto a veces suele ser un ejercicio muy interesante si tienes una localización que tú sabes que va cambiando con las estaciones, el ir haciendo una foto cada 3 meses más o menos, ¿no? Dices, pues hago una en invierno, hago otra en primavera, otra en verano, en otoño. Claro, ahí es interesante que tengas las 4 estaciones, porque por ejemplo, si vives en una zona donde no vas a tener nieve, pues la estación de invierno, sí, harás fotos de invierno, pero yo creo que lo interesante sería eso, que tenga ese toque de nieve, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, que ahí sí que tienes nieve, pues a lo mejor tú sí que podrías hacerlo. Yo aquí, depende de la temporada, o sea, depende del invierno que toque, ¿habrá nieve o no? Últimamente, más bien es no, pero bueno, en fin. Ahí lo dejo. De hecho, Rafa, sí. tengo una foto que la tengo en invierno y en otoño. Y me falta la primavera, que de hecho lo tengo en la cabeza a ver si esta primavera voy. Verano no creo que me aporte mucho. Es un paseo, creo que la has visto la foto en algún momento. Es un paseo con unos árboles al lado. Que de hecho en una hice una prueba de poner con IA una persona. La foto buena es Sin, que es la que me gusta. Y después la tengo igual en invierno con algo de niebla y las hojas todas... Bueno, no hay hojas ni nada. Y me falta la de primavera. La de verano, ya te digo, no creo que me aporte nada, pero la primavera sí que de esto. Y si no me despisto, esta primavera la voy a hacer. Así tendré las 3. No, yo haría la de verano, aunque no te aporte nada, por decir, mira, tengo las 4. Sí, la de verano será muy sosa. Pero será muy parecida a la primavera, pero más sosa. Sí, bueno. Es que yo tampoco soy un gran fan de las fotos de verano. No, creo que ya se me ha notado cuando hemos hablado de ello. Bueno, no soy gran fan. Claro, depende. En la playa, si no hay gente, si vas por la mañana al amanecer sin gente, sí. No, pero en bosque y cosas así, pues no, los colores no. No, y sobre todo es que ¿sabes qué pasa? Siempre relaciono el verano con cielo completamente despejado, en fin, y mucho calor, que a mí no me gusta el calor. Entonces, bueno. En fin, no me llama mucho. Bueno, otro de los puntos que podemos también comentar dentro de esta observación sin presión sería, pues eso, el poder, digamos, delimitar qué escenas son las que nos atraen de forma natural. Yo creo que siempre hay, ¿no? Hay, por ejemplo, gente que dice, pues a mí lo que más me gusta del mundo mundial son lo que decíamos antes, los arcoíris. Bueno, pues a mí me gustan más las escenas de playa. Pues a mí me gusta más, yo qué sé, paisajes de montaña. Pues a mí me gustan más las cascadas. En fin, pues yo creo que este tipo de observación puede ayudarnos también a que nosotros tengamos claro cuál sería el escenario que más nos gusta, ¿no? Creo yo. Incluso cuando empezamos ya no solo paisaje. No, es que a mí pues me gusta más el street me gusta más el retrato. Pero al final... De ir viendo, aparte de ver a referentes o lo que sea, pues voy viendo qué es lo que más me llama la atención. Eso es. Este tipo de ejercicio de observación nos ayuda a eso, ¿no? A tener claro qué escenas son las que más nos llaman. Venga, pues seguimos. El siguiente punto ya lo hemos comentado muchas veces, pero, repito, no está de más que lo volvamos a comentar, porque es que, claro, es una parte muy importante tanto de la creatividad, que ya hemos hablado, como de, en este caso, el entrenamiento, llamémoslo así entrecomillado, y es
analizar nuestras fotografías, las que hacemos nosotros cuando llegamos a casa. Siempre lo decimos que esto luego es un ejercicio que tenemos que hacer en casa, ¿no? Y una de las formas, creo yo, más potente que tenemos de entrenar nuestra mirada es revisar nuestro propio archivo fotográfico. Está bien que veamos las fotos de otras personas, pero yo creo que es bueno que veamos las nuestras, porque sobre todo vamos a, creo, ¿no? Vamos a ver esa posible evolución, si es que la estamos haciendo, o para bien o para mal, que puede darse en los dos casos, ¿no? Yo creo que un análisis crítico, pero no destructivo. A lo mejor no tenemos que ser demasiado exigentes, sobre todo al principio. Luego cada uno tenemos aquí nuestros, vamos a decir, nuestros fantasmas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo es que reconozco que yo me meto mucha caña y a veces hay fotos que no pasan el corte que igual, por ejemplo, luego Irache las ve y dice, hombre, pues yo creo que esta foto no está tan mal. Pero bueno, en fin, ahí cada uno tenemos, ya digo, nuestros fantasmas. Este análisis yo creo que nos permite pues el hacernos preguntas, que yo creo que siempre es bueno que nos hagamos preguntas, ¿no? No sé, creo yo. No sé, a ver, insisto, sin hacer un juicio machacante y súper destructivo, porque eso creo que no es bueno. Bueno, pues podemos identificar determinados patrones que a lo mejor estamos confundiéndonos, áreas o aspectos que podríamos mejorar. No sé, yo creo que eso son cosas que sí que sería bueno que analicemos, ¿no? Se me ocurre. Y aquí, Rafa, yo creo que hay algo importante que haces tú, que yo hago veces, pero no tanto, que es dejar reposar las imágenes. En caliente muchas veces tenemos sensaciones, sentimientos, digamos, de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, el hecho de desligarnos de esto, claro, si yo acabo de aprender, estoy aprendiendo en un proceso del inicio que mi evolución es muy rápida, claro, miro fotos de hace 6 meses, a lo mejor no valen para nada porque he evolucionado mucho, ¿no? Pero una vez ya tienes un poco más de criterio, pues deja pasar un poco el tiempo y analízate las fotos. Claro, si ya he cambiado de estilo, que ya he aprendido mucho, no me valdrá, ¿vale? Pero bueno, si soy consciente de ello, ya es un aprendizaje. Y si más o menos mantienes el mismo, pues fíjate en los detalles, ¿no? ¿Y por qué coloco esto aquí? ¿Y esto por qué lo hice así? ¿O la luz por qué esperé que fuera de esta manera? O sea, analizar tu trabajo, ya no el de hoy, sino el de hace un tiempo. Esto yo ya lo he comentado muchas veces, ¿no? El por qué dejo que mis imágenes estén reposando en el disco duro. Porque cuando hacemos imágenes, fotos, estamos, por ejemplo, de fin de semana. Antes hablábamos tú y yo fuera de micro, me has preguntado, ¿qué tal el fin de semana? Bueno, pues bien, hemos salido a hacer fotos. Claro, yo esas fotos, pues realmente he revelado de este fin de semana, he revelado 2 fotos. 2 solamente. El resto es que no les he hecho ni caso. Porque vamos a decir que me siento todavía demasiado conectado con esas fotos y entonces no sé que a la hora de hacer la selección no voy a ser del todo justo, o por defecto o por exceso, porque a mí muchas veces lo que me pasa es que cuando luego descargo las fotos y las veo, porque les pongo palabras clave y demás, entonces como que me acabo, ¿cómo diría yo? Me acabo hartando de ver las mismas fotos a lo mejor ¿sabes? En un par de horas mucho rato y digo, estoy saturado ya, las borraría todas. Entonces las dejo, corto ese cordón umbilical que tengo con esas fotos y dentro de a lo mejor un mes digo, fíjate, pues esta foto ya no me acordaba. Porque para mí es un poco una sorpresa el encontrar esas fotos que ya estoy desconectado de ellas, ¿no? Entonces, yo acostumbro a hacerlo de esa forma. Cada uno, insisto que cada uno tiene su sistema. O sea, que hay gente que llega a casa y lo primero, ¡boom!, descarga las fotos, prepara toda la sesión, procesa las que le gustan y ya está. Yo es que no sé hacerlo. No sé hacerlo por eso, porque estoy demasiado conectado con las fotos. Entonces, no, yo no lo hago así. Yo acostumbro a hacerlo así, lo que pasa es que me quedan fotos. Primero, o porque puede ser que se parezcan, o porque a veces no las veo, por lo que sea, siempre hay fotos que se quedan ahí. De hecho, el otro día hice una del 2021, del Delta. En su momento no la escogí porque tenía otra que, pues, con una luz más potente. Pues a lo mejor he evolucionado desde 2021 ahora, y esa foto la veo a lo mejor un poco demasiado. Y en cambio, la que he editado ahora, más suave, pues a lo mejor me gusta más, y en su momento pues la dejé, ¿no? Bueno, al final nuestra propia evolución también hace que a veces hay fotos que en su momento no las veías, claro, y ahora pues lo veo de otra manera. No, y luego hay otra cuestión,
que a mí por lo menos me sucede. Yo todos los días que me pongo a hacer una edición de una foto, yo no me siento de la misma forma. Entonces, a nivel anímico, pues no me transmite o no quiero transmitir lo mismo con una foto que con otra. A lo mejor hoy una foto la procesaría, o la proceso diferente a cómo la procesaría dentro de una semana. ¿Por qué? Pues porque, lo que te digo, a lo mejor he tenido un mal día y entonces hoy tengo la cabeza más así, ¿sabes? Entonces igual me sale una foto mucho más, cuando digo más oscura no es que baje la exposición, me refiero con un look mucho más, vamos a decir, más tétrico, más, ¿sabes? Es que a mí por lo menos me influye en mi estado de ánimo en cómo voy a revelar esas fotos. Una cosa con esto antes de seguir, no digo ni que lo que yo esté haciendo esté bien y haya que hacerlo así, ni lo que otra persona que hace todas las fotos de golpe el día que llega a casa esté mal. No, cada uno tenemos un flujo de trabajo diferente y hacemos las cosas como nos apetece. O sea que... Correcto. Yo, por ejemplo, lo que sí que recomiendo en este ejercicio de analizar nuestras fotos, que yo creo que eso sí que es importante que lo hagamos, es, a ver, lo primero, claro, tenemos que hacer una selección, ¿no? Ya hemos importado todas las fotos y yo hago una primera pasada para ver qué fotos son las que más me llaman la atención. A lo mejor tengo 4 fotos que son muy parecidas, pero habrá una que no sé por qué esa sé que me va a conectar más o me va a llamar la atención más que las otras 3. Importante, lo que tengo que ser es capaz de saber por qué esa imagen, yo bajo mi punto de vista, por qué esa imagen para mí funciona mejor que las otras. Algo tendrá, no sé si va a ser la luz, si va a ser un elemento, yo que sé, algo, pues yo que sé, igual he hecho una larga exposición y el agua estaba de una forma concreta. Claro, en fotos, por ejemplo, como esa, se me ocurre que estoy haciendo fotografías de cascada, ¿no? Claro, el agua de la cascada tú no lo controlas. Es un agua que sí, está cayendo todo el rato, pero a veces hace figuras diferentes. O si estás haciendo fotografías de olas rompiendo contra una isla, se me ocurre, claro, pues el agua es impredecible. Tú no sabes cómo va a venir esta ola y la de dentro de 2 minutos. Habrá una que te va a gustar más porque hace una figura, porque hace, no sé, un adorno, lo que sea. Entonces, analiza por qué esa imagen funciona y las otras no. Eso creo que es importante, que aprendas a delimitar eso. Es una buena forma de ir educando, en este caso, a tu mirada y a tu cerebro, ¿no? Y esto es tu propia mirada, me refiero. Perdona, Rafa. Sí, sí. Y ya lo hablaremos después, el analizar otros textos, ¿no? Pero yo que consumo mucho YouTube de fotógrafos, diré, esta fotografía funciona, esto no funciona. Esto tener claro siempre es según su punto de vista. Claro. Yo puedo estar viendo esa foto y para mí no funciona. ¿Vale? O sea, que no es que haya unas reglas mágicas que digan esto sí, esto no. No. Según tu propio punto de vista. Si tú ves que esa foto pues, no te llama, pues es que no funcionará para ti. O sea, no os penséis que esto hay una regla que lo definan y cuando yo hago un vídeo o quien sea hace un vídeo y dice esto no funciona, pues a lo mejor tú crees que sí o a lo mejor uno que yo he dicho que sí, tú crees que no y no hay ningún problema ahí, ¿eh? Claro, es que cuando estamos hablando de una disciplina creativa, como es la fotografía, puede ser la pintura, puede ser, no sé, yo qué sé, la alfarería, a ver, es que aquí no hay verdades absolutas. Esto va en gustos, la música. Oye, a ti te puede gustar un grupo de música y yo decir, por Dios, ¿qué es esto? Y al revés. O sea, no es que una cosa esté bien y la otra no esté bien, no, son 2 cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, como estamos hablando de que estamos analizando nuestras propias fotos, qué mejor que nosotros para saber lo que nos gusta y lo que nos gusta, digo, dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, a la hora de mirar las fotos también, pues es importante que aprendamos a ver y analizar, ¿no? Hacia dónde se dirige el ojo del espectador, que no es ni más ni menos que el nuestro, porque nosotros somos espectadores también. Hacemos la foto, pero luego vamos a leer esa foto. Entonces, estamos en casa, hemos hecho una serie de fotos, a ver, ¿cómo entramos en la foto? ¿Qué es lo que más me llama la atención? Esta roca del primer plano, la cascada que tengo al fondo. Si estoy en costa hay una roca que está a medio camino, en fin, ese tipo de cosas, eso es parte de este ejercicio, de este entrenamiento del que estamos hablando, ¿no? Importante, por ejemplo... Dime. Digo, aquí hay que tener en cuenta un poco, a veces me pasa a mí, ¿no? Estás analizando una foto y piensas, a lo mejor estoy ya muy viciado y estoy viendo lo que yo quiero ver, o sea, yo quiero que el ojo vaya... aquí y después allí y creo que es así, pero a lo mejor es porque ya lo tengo tan en la cabeza que lo que quiero es esto, entonces hay que alejarse un poco o se lo enseñas a tu pareja o
o a alguien le dices, oye, aquí, ¿qué ves tú? Ah, vale, sí, a mí me cuadra con lo de esto, ¿no? Pero a lo mejor otra persona no de esto, pero ten en cuenta eso, que a veces cuando llevas mucho rato con una foto, a lo mejor estás viendo lo que quieres ver y no lo que se ve también. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es una pena, ahora me voy a poner como el abuelo cebolleta, es una pena que cuando yo empecé en este mundillo de la fotografía no existían las redes sociales como hoy en día. Entonces teníamos los foros y allí yo tengo que reconocer que yo aprendí muchísimo en los foros, porque había gente que opinaba, no era, ¡ay, qué foto más chula! ¡Ay, qué foto más bonita! No, no. Había, en algunos casos había foros donde te daban bien, pero no en plan hater, esto es una basura, no, para que tú pudieras aprender, ¿no? Pues mira, aquí has cortado este árbol, yo creo que no tendrías que haber hecho ese corte por ahí, porque tal, que luego también es cierto que algunos te daban opiniones de, pues yo hubiera ido 10 pasos más atrás, claro, pero ellos no estaban allí, a lo mejor 10 pasos más atrás te has caído por un acantilado, porque no hay sitio, ¿no? Pero bueno, que en general había comentarios que yo creo que sí que ayudaban. Y eso, pues hoy en día ya no funciona así, ¿no? Y es una lástima porque con esto aprendes mucho. Sí. Que después al final, un ejemplo, ¿no? Claro, si yo edito de una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, soy más, no quiero usar esta palabra, pero más purista, ¿no? Que edito poco y tal. Y viene alguien que hace Photoshop, monta aquí el primer plano de esta foto, el otro de aquí, no sé qué, y me dará su opinión. Su opinión será válida, pero no válida para mí, porque no es mi tipo de... O sea, con eso que me dice él, no es mi manera de funcionar. Entonces, hay que tener un poco de criterio de quién me está dando la opinión. Si es alguien con unos criterios parecidos a los míos, pues perfecto. La otra cosa es que me dice, un paso más para allí. En este caso no se podía, ¿no? Pero tener en cuenta de quién opinas sobre tu foto. Si tienes la suerte de que alguien te opine, pues ten en cuenta esa persona, su tipo de su manera de trabajar. Porque si es muy diferente a la tuya, sus opiniones serán válidas, pero no para ti. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es como si tú, por ejemplo, ves libros de una disciplina que tú no practicas. Está bien, que todo es cultura visual y todo es cultura que vas a ir acumulando. Pero claro, al final no son los mismos parámetros, por ejemplo, que tú vas a utilizar en el tipo de fotografía que haces a diario, ¿no? Si haces paisajes y luego resulta que te estás centrando en ver fotos de alguien que hace retratos de animales, pues es fotografía, sí, pero no tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, bueno, eso, como dices tú, yo creo que es bueno el que tengamos claro también de dónde vienen esos comentarios. Eso sin ninguna duda. Sí. Bueno, si seguimos con esto de los análisis, yo creo que también el ver nuestras fotos, una vez que estamos ya en casa, nos puede ayudar a tener claro qué elementos son los que eliminaríamos hoy. Si ayer hicimos una foto y hoy la vemos en casa y decimos, esta piedra que he metido aquí yo la quitaría. Bueno, pues obviamente no te digo que vayas mañana y hagas la misma foto sin la piedra, pero supongo que la próxima vez que estés en una situación similar, no igual, pero muy parecida, pues tengas claro y digas, pues es que fíjate, a lo mejor una tendencia, ¿no? Dices, es que tiendo a dejar una piedra cortada por la mitad cuando la pongo en el primer plano. Bueno, pues ya sabes que para la próxima vas a tener que, o es recomendable que o la pongas entera o que no la pongas, directamente que la quites, ¿no? Ese tipo de elementos que si tú los identificas como que están colocados de forma incorrecta, pues que luego los puedas corregir, creo yo. Aquí hay después cuando son fotos que a lo mejor ya no has publicado, que todavía tienes como pendientes, para mí una herramienta básica en la edición es el recorte. O sea, no te digo que de una foto de 20 megapíxeles te quedes con uno, porque para mí eso es que has hecho la foto mal, pero si, yo qué sé, recortas un poco las esquinas, esta piedra que me está saliendo en esta esquinita, pues recorto un pelín y la elimino y ya no me distrae, pues para mí el recorte hasta cierto punto de una fotografía o los formatos es algo que yo considero básico. Es que para mí el recorte es una herramienta más. Igual que un filtro,
o un objetivo concreto, pues el recorte también. Y coincido con lo que tú has dicho, no voy a hacer un recorte de una foto de 50 megas a una esquinita, no, esa no estamos hablando de eso, estamos hablando de, creo que ya lo comenté en otro episodio que hablé de un fotógrafo que se llama Bruce Percy y él habla de los formatos, justo lo que tú comentabas tú, ¿no? Y él dice que no le gusta nada el formato 3x2, que es el que usamos en la mayoría de las reflex, ¿no? Que no le gusta nada. Entonces, bueno, pues el que hace, ya es que por sistema, bueno, él además trabaja con analógico y el formato es el que es otro formato diferente el que usa él, ¿no? Pero bueno, él lo que dice es eso, que tú perfectamente puedes hacer tus fotos con el formato que te da la cámara, pero luego recortar. Incluso hay algunas cámaras que tú puedes, digamos ya, mostrar en pantalla el recorte de la proporción que tú quieras usar. Entonces, yo lo tengo, y de hecho lo tengo en un botón. Directamente le doy al botón y me cambia el formato. Lástima que no están todos los que querría. Ya. Me falta un par. Pero bueno, pues con el botón ese normalmente lo hago en el campo. Pero bueno, me refiero, en el hecho de analizar a posteriori, creo que es importante. Y entonces ver estas cositas, ajustar para mí es básico también. Sí. Otra de las cosas que podemos hacer después de analizar nuestras fotos, pues es tener claro qué tipo de escenas son las que repetimos de forma constante y a lo mejor, bueno, ojo, o podemos seguir repitiéndolas o podemos decir, hombre, pues aquí igual estoy repitiendo de más, ¿no? O fallos, bueno, no fallos, es que cuando digo fallos es que tampoco son fallos. Por ejemplo, yo no sé si también te pasa a ti. Cuando yo estoy haciendo determinadas fotografías, ahora me voy a centrar sobre todo en costa, que entra en juego el agua, o en cascadas. Claro, yo es que hago un montón de fotos con diferentes ajustes y muchas veces desde el mismo punto. O sea, coloco el trípode y entonces a lo mejor hago, yo qué sé, 25 fotos desde ahí. Claro, y luego voy a casa y digo, ahora tengo que revisar todas estas. Pero claro, es que realmente aunque son la misma, no son la misma, porque como son con diferentes parámetros, pues en una la textura del agua está un poquito mejor, porque a mí no me gusta demasiado efecto seda, pero igual un día sí me gusta y digo, pues me quedo con las dos. Entonces, igual tengo que ser más selectivo y decir, no hacer tantas fotos ¿sabes? Desde el mismo punto, con diferentes ajustes. Pero bueno, en fin. A mí me pasa igual, ¿eh? Y ya no solo la velocidad, que a veces dices, bueno, quiero el agua un poco más seda, un poco menos seda. A veces con la distancia focal también dudo, digo, uy, y como con la pantalla pequeña, pues ves, pero no... ¿ves? Claro. Dudo si con F8 lo tengo todo a foco, F11 también, y hago la misma foto. Y después pues ya elijo. Entonces, antes la duda, pues dispara, pero después analízalo. Y fíjate y quédate con lo que consideres que te gusta. Sí. Sí, bueno, al final, ya he dicho que tampoco es que sea un fallo. Es más, yo prefiero hacer más que quedarme corto. O sea, está claro. Sí. Yo creo que lo que tenemos que dejar, o con lo que nos tenemos que quedar de esta parte, este apartado que hemos estado viendo ahora, es que al final el análisis crítico del que hablamos de nuestras propias fotos, yo creo que queda claro que nos ayuda a identificar patrones o hábitos que tenemos y, por supuesto, nos ofrece áreas de mejora para que podamos cambiar y podamos mejorar dentro de, valga la redundancia, dentro del trabajo que estamos haciendo con nuestras fotos. Así que, bueno, pues aquí os hemos dejado ahí unas pinceladas y si te parece, continuamos, ¿vale? Otra de las formas de entrenar, creo que esto ya hemos hablado también, que es estudiar el trabajo que hacen otros fotógrafos, ¿no? Yo creo que es una parte también fundamental, el observar qué hacen otras personas, pero ya lo hemos comentado también, no se trata solo de imitar y copiar exactamente lo que hacen otros, sino entender, por ejemplo, cómo trabajan ellos, ¿no? Cómo trabajan, se me ocurre, la estructura. Cómo hacen, por ejemplo, la construcción de sus composiciones, ¿no? Hay fotógrafos, por ejemplo, que utilizan unos primeros planos muy potentes. Una roca, un grupo de flores, no sé. Y luego, sin embargo, hay otros pues que no trabajan así, que directamente colocan el trípode a altura de los ojos, no buscan nada en primer plano y hacen fotos que son perfectamente válidas y que también funcionan. Pues eso es una parte importante, yo creo. Yo por lo menos sí que lo hago. Yo veo, sobre todo, tú lo comentabas antes, yo veo muchos vídeos en YouTube de gente que en la mayoría de los casos hacen, digamos, un estilo de fotografía que me gusta también, ¿no? Que es básicamente la fotografía de paisaje.
A veces también veo fotógrafos que hacen fauna, pero ya digo, claro, queda un poco fuera porque yo ahora ya no hago fauna. Tuve en mi época, pero yo no hago. Entonces, insisto, que sí que es fotografía, es cultura visual, en eso estamos de acuerdo, pero claro, se aleja un poco de lo que yo hago. Entonces yo me quedo con los que hacen paisaje, pero sí que me gusta eso, lo que decimos, analizar, ¿no? Pues eso, ¿quién usa unos primeros planos muy, muy potentes? Pues por ejemplo, se me ocurre, hay un fotógrafo se llama Ian Plan. Este hombre busca unos primeros planos con unas líneas que te llevan hacia el elemento principal, así como, en fin, a mí me gusta mucho su estilo. Y estoy pensando ahora, por ejemplo, bueno, iba a hablar de Thomas Eaton. No me gusta mucho su fotografía y cada vez tengo que reconocer que cada vez me gusta menos, porque este, por ejemplo, es de los de llego, coloco el trípode y no hace gran esfuerzo. Creo que a ti te gusta más que a mí. No sé si quieres comentar tú algo sobre él. A mí me gusta mucho. Para mí es el mejor youtuber que hay, que no fotógrafo, aunque como fotógrafo me gusta. Vale, perdón. Fotógrafo me gusta mucho también, ¿eh? Una pausa. Sí, yo esto lo he dicho siempre. De cuando, fíjate, un saludito para Sandra, cuando estaba conmigo en el podcast, siempre dije lo mismo. Es el mejor youtuber fotógrafo o fotógrafo youtuber, pero en combinación de las dos. Como fotógrafo, para mí no es el mejor, ni mucho menos. Nada, seguimos. Sigue. Tiene su propio estilo. Lo que pasa que, bueno, es un estilo que pues conmigo casa un poco, ¿no? El hecho de muchas cosas minimalistas. Bueno, a veces, por ejemplo, hay fotos que digo, aquí pues yo no la haría así, ¿no? O un día comentaba que alguien hacía una foto, el sol salía por ahí, era espectacular, y hacía la foto por el otro lado, era él, ¿vale? En las Canarias, ¿vale? Bueno, no importa, al final la otra foto era muy buena, aunque la primera también. Pero me refiero, al final cada uno tiene su propio estilo, ¿vale? Y entonces, y entonces de fotógrafos de paisaje hay un montón y cada vez más en YouTube para seguir, y aparte de él hay otros que también son muy buenos a nivel de YouTube y de fotografía también. Yo que sé, Michael Shenblum, por ejemplo, me parece espectacular las fotos que hace y los vídeos que hace. Adam Gibbs es otro estilo diferente, pero que me gusta mucho. O sea, podemos encontrar un montón de youtubers y grandes fotógrafos para analizar su fotografía, ¿vale? Y ya no solo en YouTube, que es importante, sino después esta gente, muchos tienen libros. Pues yo tengo una colección, los de Thomas Eaton los tengo todos, de Adam Gibbs, bueno, pues me gusta, y aparte de YouTube tiene una cosa buena y una mala, bueno, llámalo como quieras, ¿no? Pero hay una parte de distracción, ¿no? Yo consumo mucha fotografía, alguna como para aprender, digamos, y la otra simplemente para disfrutar de paisajes y de cosas pues que pues yo estoy en casa y me gustaría verlo, ¿no? Entonces disfruto del vídeo como salida y la historia que me cuentan, ¿no? Y después está la otra parte, que es de analizar la fotografía. Y esto, bueno, lo puedes hacer en Instagram, pero Instagram tiene una pantalla muy pequeñita y el formato de las redes sociales hace que sea más de pasar rápido las fotos. En cambio, un libro, tú tienes un libro en casa y lo puedes analizar con calma, lo lees y pues lo mismo que has analizado de tus fotos, que si esta piedra aquí, que si estas líneas aquí, pues todo esto lo analizas de los otros fotógrafos. Y que estén en un libro no quiere decir que eso sea ley. O sea, es lo que hemos hablado muchas veces, la fotografía es artística. Y pues, yo qué sé, yo he visto fotos de Thomas Eaton que no me gustan. En general me gusta mucho su fotografía, pero algunas pues no las veo, o de Adam Gibbs o de quien sea. No pasa nada. O sea, no es que porque yo no la vea, pues está mal. No, simplemente pues esa en concreto, pues a mí no me gusta. No pasa nada. O sea, al final lo importante es encontrar un poco lo que a ti te gusta y entender el por qué te gusta este tipo de fotografía. Sí, no, al final lo que estábamos un poco comentando es eso, el hacer un análisis de cómo trabaja, ya lo decíamos antes, cómo construyen sus composiciones, cómo simplifican las escenas, por ejemplo, para que sean esas que parecen muy complejas, que sean más sencillas,
cómo trabajan, por ejemplo, la atmósfera, ¿no? Cómo usan la luz, cómo trabajan con esa luz que tienen, y eso, qué tipo de atmósfera es la que más les gusta. Hay algunos que trabajan con elementos, antes hablabas tú de Michael Seinblum, por ejemplo. A este hombre le encantan las olas, es un cazador de olas tremendo, ¿no? Le gusta muchísimo trabajar con el 100-400, pues bueno, ese tipo de... Yo, por ejemplo, quizá ese ejemplo que has puesto tú de Michael Seinblum a mí me gusta mucho por eso, porque tenemos en común el hecho de que trabajamos muchísimo con focales largas. Él creo que ahora se ha comprado un 100-600 o algo así, me parece, ¿eh? No estoy muy seguro. 150-600, sí. Eso es. El último vídeo lo... Quiero decir que eso, que al final, bueno, yo creo que también el hecho de que haga un tipo de fotografía similar al que hacemos nosotros, pues también, por lo menos en mí sí funciona, que me despierta más simpatía. Aparte que, bueno, a mí me gusta cómo explica las fotos y demás, ¿no? Pero bueno, independientemente de cómo hagan los vídeos, que eso lo dejamos en un segundo plano, ya digo, es cómo trabajan la luz, cómo trabajan las diferentes atmósferas. Y yo creo que con lo que tenemos que quedarnos es que no estamos hablando de que sigamos a otros fotógrafos para copiar exactamente lo que hacen, sino que yo creo que se trata de que tengamos un bagaje mayor de referencias visuales, que son las que nos ofrecen ellos, y comprender pues las diferentes decisiones que toman, ¿no? Esas decisiones creativas, el por qué hacen las cosas, cómo las hacen. Si encima ellos nos lo cuentan, pues todavía mejor, lo tenemos ahí, vamos. Correcto. Y al final lo que habíamos hablado alguna vez del estilo, ¿no? Que al final no es importante en sí, pero tu estilo al final lo crearás con lo que consumes. O sea, yo de mi fotografía, pues hay fotografía, de lo que yo hago, pues hay parte de Rafa Irusta, hay parte de Javier Alonso, de Michael Seinblum, de Thomas Heaton, pues de todos los fotógrafos que yo analizo su fotografía y consumo, pues en mi cabeza hay un mix y al final es la manera en la que yo me expreso con mi fotografía. Entonces, cuanta más fotografía veas y más analices, pues más inputs tendrás para después saberte desarrollar. Yo creo que es importante. Y sobre todo esto, o sea, sí, las redes están bien, pero analizar las webs o analizar libros, porque con la calma es cuando puedes analizar, que a ver, que yo consumo mucho Instagram, demasiado, pero con eso no aprendes demasiado. O sea, ves muchas fotos y a no ser que te pares a propósito a ver las fotos, y es difícil porque no están hechas para eso, las redes, están hechas para que vaya rápido. Sí. Entonces, ir a las webs, cuando ves una foto, un fotógrafo que te gusta, ves a su descripción y seguro que tiene una web. Algunos no, pero bueno, los que la tienen, le das y analizas, si puede ser en la pantalla del ordenador, y nada, 5 minutos, tampoco hace falta mucho más, pero analiza un poco su portfolio. Uh-huh. Y entonces yo creo que esto es muy, muy enriquecedor. Totalmente de acuerdo. Venga, seguimos. Estamos hablando de fotografía, pero ojo, que hay vida más allá de la fotografía, ¿eh? Y uno de los apartados en los que nos queremos parar ahora es uno que hemos denominado aquello de consumir arte más allá de la fotografía, no quedarnos solamente con la fotografía. A ver, la mirada no solamente se entrena viendo fotografía, que sí, que eso ya lo estamos diciendo, es una de las formas de ese entrenamiento, ¿no? Pero también mejora consumiendo otras disciplinas, como son pues, la pintura, el cine, ver incluso series de televisión, o se me ocurre hasta la arquitectura también, ¿eh? Es una fuente ahí de, ¿sabes? Digamos, de conocimientos, ¿no? Y sobre todo porque este tipo de disciplinas o estas áreas nos aportan conceptos valiosos que ya digo que tienen al final mucho que ver con este mundo en el que nosotros estamos metidos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la comprensión y los conocimientos sobre la teoría del color, que eso también se ve en los grandes pintores clásicos, o ya digo, en series de televisión. Cuando digo series de televisión, hablo un poco de series, vamos a decir, que se ha trabajado el color en el procesado final, ¿eh? No todas las series llevan ese tipo de trabajo, pero las grandes, entre comillas, grandes series, pues la mayoría sí que se ha cuidado ese apartado, ¿no? Cómo usan, por ejemplo, el famoso espacio negativo que hemos hablado muchísimas veces, una serie de planteamientos a nivel compositivo que los vemos en series, en películas. Yo creo que eso también es bueno.
A ver, ahí corremos un pequeño riesgo y me río porque a mí me suele pasar que a veces me gustaría, ¿cómo digo esto? Me gustaría no tener esos conocimientos para ver una serie, ya está, y olvidarme del resto de cosas. Porque si empiezas a ver la serie, bueno, también puede pasar que si empiezas a ver la serie y te paras a analizar de forma, entre comillas, crítica toda la parte técnica, igual es que la serie no te gusta mucho. Puede pasar, ¿eh? Ojo, o que has visto la serie ya y la quieres volver a ver porque dices, bueno, primero la he visto, me he divertido con ella, he disfrutado, pero ahora quiero verla desde un punto de vista más técnico. Puede ser un acercamiento también, ¿no? Quiero decir que si tú ves una serie de culto con un postprocesado final que es brutal, pues igual es mejor, como digo, que primero te olvides de hacer análisis, ves la serie, la disfrutas y dices, bueno, ahora ya, venga, voy a centrarme. ¿Cómo han usado aquí? Pues eso, yo que sé, diferentes planos de cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también puede ser, puede tener su aquel. Como digo, hablando de cosas como, por ejemplo, la teoría del color, ¿no? Cómo han trabajado con colores cálidos, contrastando con colores más fríos, en fin. No sé, analizar también el ritmo visual que vemos en esas imágenes. Ese tipo de cosas yo creo que también puede ser interesante, que no sea solo fotografía pura y dura. No sé si tú haces este ejercicio o no, o tú no eres de series y de pelis. Sí, lo que no soy es de pintura. No me gusta ver cuadros, ya sé que, de hecho, puedes aprender mucho. Bueno, alguna vez sí que he ido a algún museo, pero he ido al de Van Gogh, por ejemplo, en Ámsterdam. Bueno, sí, vale, pero no es algo que me llame la atención y no es algo que le dedique tiempo. Series y películas es mi segundo hobby después de la fotografía, con lo cual sí, consumo también muchas películas y muchos de este. Y no sé si supongo que todo va un poco atado. Me gustan bastante las películas de fantasía, películas que pasan pues que si en el espacio, o sea, cosas con grandes paisajes, que al final viene a ser un poco el tipo de fotografía que después me gusta hacer, ¿no? Entonces supongo que va un poco relacionado. Y de lo que hablabas tú, intento cuando veo la fotografía, bueno, de hecho sí que analizas, pero intento disfrutar de la película, pero yo qué sé, ahora se me ocurre Stranger Things, pues tiene unos colores pues que ya están un poco tratados a propósito, ya lo ves. Entonces, bueno, pues sí, y a veces hay escenas o hay, yo qué sé, miras Avatar, por decir algo, unos paisajes allí. Bueno, pues cada película tiene sus cosas, ¿no? A lo mejor unas tratan más los colores, las otras los paisajes, las otras... Pero bueno, al final si le pagas un poco de atención, seguro que puedes sacar algo. Sí, por ejemplo, a ver, hay series o, bueno, incluso películas también, en las que, por ejemplo, hay, vamos a decir, dos partes de la serie o de la película. Suponte que una parte está ambientada me lo invento, en la ciudad de Nueva York, y hay otra parte que está ambientada en el desierto pues no sé, pues, da igual, un desierto cualquiera de Estados Unidos. Claro, pues ahí, por ejemplo, es interesante ver cómo juegan con los colores, ¿no? Todas las escenas grabadas en el desierto tienden a esos colores más amarillentos, que solamente ver ya la imagen dices, pues ya estoy sintiendo el calor, ese calor agobiante, sofocante de estar en un desierto, ¿sabes? Todo más amarillento y tal. Sin embargo, las otras escenas pues son como tonos más fríos y tal, ¿no? Ese tipo de encajes que hacen ellos jugando con esas atmósferas, pues eso, por ejemplo, es algo que yo creo que sí que resulta enriquecedor, ¿no? Yo personalmente creo que, a ver, que ampliar nuestras influencias, esas que nos llegan desde fuera, ese bombardeo de diferentes pulsaciones, yo creo que es a nivel visual, yo creo que es importante para que nuestro ejercicio de creatividad como que se vea reforzado, ¿no? Tampoco digo que hay que ver series y películas todos los días, porque si no, no vamos a crecer como fotógrafos. No estoy diciendo eso. Simplemente creo que son fuentes que nos van a aportar un flujo que nos va a venir bien para que nosotros podamos avanzar. Así lo veo yo, al menos. Es un extra. Eso es. Perfecto. Vale, pues venga, seguimos. Nos vamos a parar ahora en un apartado que tiene que ver con la visualización y con la anticipación. Dentro de este ejercicio de entrenar la mirada, yo creo que también esto implica imaginar escenas antes de que las fotografiemos, antes que le demos al botón del disparador. Por ejemplo, visualizar mentalmente cómo sería un lugar
con posibles encuadres diferentes, ¿no? Yo creo que eso también puede ser un ejercicio interesante, ¿no? Obviamente, si estamos en el lugar, pues lo podemos hacer allí, pero si no, antes de ir al lugar, pues si yo me pongo por la parte derecha o si me pongo por la izquierda, si hacemos, por ejemplo, un primer ejercicio de por dónde se va a esconder el sol o por dónde va a salir, bueno, pues esa capacidad de poder anticiparnos, yo creo que eso también es interesante, ¿no? Haciendo un breve análisis de cómo va a ser la dirección de la luz, ya digo, si vamos a hacer amanecer y atardecer, que es un poco lo que hacemos en fotografía de paisaje, ¿no? Bueno, incluso si queremos hacer luz de mediodía también, vamos. Aquí es lo que hemos hablado algunas veces, ¿no? Si puedes planificarlo con tiempo, usa herramientas como Google Maps, que desde mi punto de vista es básica, para ver, evidentemente no es lo mismo que estar en el sitio, no ves los desniveles, perdón, no ves muchas cosas, pero bueno, puedo ver el camino por donde puedo ver si me puedo poner a este lado o no. Después en el terreno habrá cosas diferentes, pero bueno, te puedes hacer una preparación previa interesante. Después puedes usar el Photopills o la herramienta que quieras para ver por dónde sale el sol, por dónde se pone, y cuando estás en el sitio ya estás un pelín más preparado. Después lo que hemos dicho muchas veces también, si puedes llegar con tiempo de anticipación, pues perfecto. Si es un amanecer, pues si llegas el día antes y lo miras, o si es un atardecer, pues llegas un rato antes y puedes estudiar el sitio y ver un poco, pues la luz se va a poner por ese lado, pero hay una montaña, con lo cual la última luz no la voy a tener, va a ser un rato antes. Bueno, pues todo lo que es poder prepararte un poco la escena, pues te va a ayudar, o prepararte el entorno que es donde estás. Uh-huh. Claro, por ejemplo, pues pensar cómo cambiaría ese lugar, esa localización, con una luz más dramática que la que tienes en el momento en el que estás allí, ¿no? Eso también es parte de, como digo yo, de ese ejercicio, ¿no? Que es de poco a poco ir entrenando, o incluso buscar diferentes líneas que veamos, líneas naturales, que a lo mejor es simplemente un camino que va haciendo una S y nos lleva hacia un punto, puntos de fuga dentro de la escena que estamos pensando. No sé, otro de los ejercicios también, que esto creo yo creo que lo hacemos casi todos, ¿no? Es una de las primeras decisiones que tomamos. A ver, ¿qué focal voy a usar? Vale, pues voy a usar un 16-35, vale. Pero ¿y si en vez de esta uso lo que decíamos antes, el ejercicio de utilizar un tele? Claro, pues eso nos obliga un poco también a estrujarnos el cerebro, ¿no? De qué partes son las que vamos a capturar dentro del gran paisaje. Pues ese tipo de cosas también nos ayuda, ¿no? En este camino de ir educando a nuestro cerebro, para la vista y el cerebro, vamos, que están trabajando ahí a la par, ¿no? Yo creo que este ejercicio que nos ayuda a fortalecer esta capacidad de anticipación, pues siempre es positivo para cuando estemos en condiciones reales y tengamos que afrontar la sesión fotográfica en cuestión. Esto un poco es clave lo que has dicho, ¿no? O sea, estamos en una escena, la tenemos, muchas veces dices, pues estás haciendo la foto en horizontal, prueba si en vertical también funciona. Y después, pues cambia el objetivo, que es lo que acabas de decir, ¿no? Pues, pero ya no para hacer la misma foto, aunque esté en el mismo sitio, pues a lo mejor estoy haciendo aquí esta piedra con la playa al fondo, no sé qué, pero si pongo el 100-400 y miro un poco a la izquierda, pues a lo mejor tengo unos árboles allí interesantes. O sea, pues todo lo que es estar en una escena y analizar un poco todo, no solo la foto que tengo delante, que es por la que me he puesto ahí, me puede ayudar un poquito. Es que luego, con ese tipo de ejercicios, así como lo veo yo por lo menos, cuando luego vamos a casa y vemos las fotos que hemos hecho, normalmente yo creo que no se nos olvida. Decimos, fíjate, esta foto que hice con el 100-400, claro, es que ya vi allí claramente que podía ser una foto interesante, tal. Si hacemos eso y vemos que la foto realmente funciona, hombre, yo creo que eso nos va a reconfortar, ¿no? El decir, fíjate, tenía razón. Cuando yo pensé en hacer esta foto y ahora que veo el resultado, pues realmente ha merecido la pena. Y ahí es donde creo yo que esas pequeñas victorias, llamémoslo así, yo creo que son las que nos van a reforzar en ayudarnos a seguir avanzando. Porque vamos a ver claramente que esa idea que tuvimos, ese desarrollo de esa idea, al final pues ha funcionado, ¿no? Que yo creo que eso también es interesante, sobre todo cuando estamos empezando. Que veamos que las cosas que planteamos y que intentamos mejorar, que realmente se mejoran. Claro, y al final cada vez te va a salir más. O sea, al final, pues
bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Un entrenamiento al principio cuesta más, pero poco a poco las cosas perdón, van saliendo más y lo ves más fácil. Eso es. Vale, seguimos. Vamos con un punto que puede resultar un poco controvertido. Siempre que hablamos de equipo, pues yo creo que siempre puede surgir alguna chispa, ¿no? Este punto le hemos llamado reducir el consumo impulsivo de equipo. Porque a veces, en mi opinión, yo creo que confundimos la evolución fotográfica con comprar más equipo, más material, más cacharros. Yo sé que a todos nos gustan los cacharros. Bueno, ya cuando vamos siendo más mayores, a mí por lo menos cada vez me gusta menos porque pesa más la mochila, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la cacharrería siempre está bien. Entonces, dentro de este trabajo de ejercitar o entrenar la mirada, implica, creo yo, trabajar con lo que ya tenemos. En principio. Luego ya llegará el momento de avanzar. Además, aquí quiero comentar contigo luego un punto. Yo creo que es importante que conozcamos muy bien las herramientas que tenemos, porque de esa forma vamos a poder elegirlas de forma más rápida, sin menos dudas, sin estrés, y centrar la atención sobre todo en la escena, no tanto en el equipo. Y digo que quería comentar contigo porque tú, por ejemplo, me consta que últimamente has incluido más equipo en tu equipo, o sea, en tu mochila, iba a decir, en tu equipo, no en tu mochila. Entonces, por ejemplo, porque además, si no recuerdo mal, has comprado 2 objetivos nuevos, que todavía es... ¿Cómo diría? No digo más complejo, simplemente que vas a tener que introducir 2 nuevos elementos dentro de tu maleta de herramientas que llevas contigo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llevas? Bien, de hecho te lo iba a comentar, lo iba a pensar, mira, este apartado, perfecto. Claro, yo al final, yo tenía desde 16 a 400, ¿vale? Bueno, tenía y tengo. ¿Vale? Tengo el 16-35, el 24-105 y el 100-400. Con esto puedo hacer, podríamos decir, todo, ¿vale? O casi todo, ¿vale? Porque si fuera todo, no me hubiera comprado 2 objetivos. Pero bueno, de hecho he estado mucho tiempo con estos 3 objetivos y necesitar, no necesitaba más. Me lo he comprado pues porque me lo podía permitir y porque me apetecía, no por necesidad, ¿vale? Entonces, ¿qué me he comprado? Me he comprado un 100 milímetros macro, y ya la palabra lo hice, es específicamente, me lo he comprado para hacer macro. ¿Lo necesito? Si quieres, no, porque ya hacía macro o parecido a macro, ¿vale? No, si somos puristas, no hacía macro, pero y hacía fotografía macro, ¿vale? Con el 105, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué me va a dar este objetivo específico? Pues poder acercarme un poco más, bueno, si quiero un poco más de calidad o si quiero en alguna escena que antes pues no podría o no me quedaría bien, pues ahora lo tendré más fácil, ¿vale? Pero necesario no era, ¿vale? Lo mismo por el otro lado, me he comprado un 10 milímetros para full frame. 10 milímetros para full frame es mucho campo de visión, ¿vale? No se ven mis pies, pero casi. ¿Para qué? ¿Con el 16 no tenía bastante? Sí, en el 99,9 de fotos, pues tenía suficiente. Pero bueno, lo mismo, me lo podía permitir, me apetecía, digo, pues voy a probarlo. Es algo diferente, que va a ser unos usos muy específicos, pero bueno, pues lo podía comprar y me apetecía probarlo. Entonces, en paisaje o voy a poner unos primeros planos un poco exagerados en primer plano, o voy a hacer un paisaje muy grande y lo voy a ver todo. Bueno, veremos cómo lo acabo usando. De momento lo he usado para hacer el techo de una iglesia, que no es, pero también lo pretendía para eso, o sea que ya me está bien. Y lo he usado para otra fotografía que ahora no me acuerdo. Otra fotografía que también bueno, ya era mi intención. No solo era pues el paisaje, tener otras opciones, ¿vale? Ahora no me va a salir... Ah, vale, sí, para arquitectura. Un edificio por dentro que parece un tubo muy grande y en realidad no lo es tanto, ¿vale? No lo he usado para paisaje de momento,
lo usaré, pero no voy a forzar. De hecho, sí lo he usado, pero no me gusta el resultado, Ya. con lo cual no vais a ver nunca esa foto. Pero algún día, bueno, a lo mejor la pongo en el canal de Telegram para explicar por qué no me gusta, pero no es una foto que vaya a publicar, ¿vale? Entonces, bueno, ya llegará el día, pero no es algo que necesitara ni que de esto. Lo llevo en la mochila, me genera más peso, soy consciente de ello. De hecho, he quitado el dron para poner estos dos objetivos. Entonces, si tengo que usar el dron, tengo que llevarlo aparte, pero bueno. Pero soy consciente de que son para unas casuísticas específicas. Pues ya está. Si se da la ocasión, pues los usaré y tendré ese plus que a lo mejor no tendría. Pero ya está. Pues en necesarios no era. Sí. Entonces, el consumo es, bueno, si tú quieres, te lo puedes permitir, pues adelante, pero no es una necesidad. O sea, una vez tienes más o menos... Claro, si yo solo tengo un 100-400, pues a lo mejor sí que necesito algo un poco más angular, ¿vale? Ahí sí que o si tengo mi objetivo de pack, que es un 28-50, lo que sea, pues a lo mejor tener algo más, sí, ¿vale? Entonces ahí sí que te va a ayudar. Pero una vez más o menos tienes el equipo necesario, si te apetece y quieres para algo específico, pues perfecto, disfrútalo, que es lo que yo hago. Pero eso no quiere decir que sea necesario. Esa no es la excusa. Es que no tengo esto para poder hacer. Pues me apetece, pues voy a probar a jugar con estos juguetes nuevos. Pero no puedo hacer esto porque no lo tengo. Sí, a ver, yo por cerrar este punto, yo lo que opino, como lo veo yo, que al final la mejora técnica sin una mejora visual no nos va a ayudar a producir mejores fotografías. O por lo menos no van a ser fotografías, digamos, tan personales, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión mía. Obviamente, yo coincido contigo en que al final, si tienes la posibilidad y, oye, quieres complementar con otros objetivos, vale, está bien. Pero ya digo, el comprar aparatos por comprar, si no tienes, como digo, hay un claro que vas a hacer una mejora visual en tu trabajo, pues al final, hombre, pues a ti te puede ser, digo a ti, no digo a ti, digo a la persona que lo compra le puede servir para llenar su mochila, pero poco más, ¿no? En fin. Bueno, y a veces te sale, hay un aspecto motivacional un poco, ¿no? Y pues me compro este juguete nuevo y tengo más ganas de salir. Pues perfecto, ¿vale? Aquí quería hacer un apunte y ahora se me ha olvidado. Ahora se me ha olvidado. Bueno, sí. Sí, ya está. Hay que vigilar un poco con esto. Si tú estás en una fase muy inicial, si te vas y te compras una Canon R5, una Sony A7R5, una Alpha 1, lo que sea, a lo mejor te estás equivocando, ¿vale? ¿Por qué? Por la misma razón que no es aconsejable empezar a conducir con un Ferrari, ¿vale? Tú cuando empiezas necesitas, pues, unas herramientas, unos botones, conocer unas cosas. Si tengo, en lugar de, 5 botones, que son los que necesito, tengo 200 personalizables, me va a generar más caos. Aprender, ¿para qué sirve todo eso? Aparte que no lo voy a aprender, y me va a generar ansiedad, no saber qué tengo que hacer ni qué tocar. Entonces, te estás complicando la vida innecesariamente. Entonces, empieza por algo. Es verdad que dicen comprar algo barato es comprar 2 veces. Bueno, pero hay que buscar el punto adecuado de esto. Yo creo que con una cámara, un poco de iniciación para aprender cómo funciona, aprender lo que te guste, porque al principio pues hablamos de paisaje, pero a lo mejor resulta que después te gusta el street y no necesitas una Canon R5 para hacer street, por decir marcas, da igual una que otra. Entonces, primero, ten un equipo un poco básico, aprende realmente lo que quieres, aprende a usarlo, aprende qué necesitas, qué tiene este equipo que me falta, y a partir de ahí, entonces ya da el salto a una cámara más buena, ¿vale? Yo creo que es importante. Nos quedamos con la idea de no acumular equipo por acumular. Venga, seguimos. Queremos hablar ahora de esos periodos que a veces suceden en los que
por lo que sea, por nuestra situación, que es, yo qué sé, estamos con la moral baja o nos apetece salir porque no nos gusta nada de lo que hacemos, esos periodos sin fotografiar, yo creo que hay que planteárselos también como una oportunidad, ¿no? Yo creo que no es bueno ver estas pausas como ¿sabes? Un paso atrás. Buah, ya no me sale nada, venga, no. Simplemente yo creo que también es bueno y es positivo el que nos tomemos un descanso, porque a veces nos quemamos nosotros mismos, ya lo decíamos antes, ¿no? Con esa especie de crítica excesiva que nos ponemos, o que hacemos fotos pero no nos gustan las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, igual es bueno, pues eso, que nuestra mirada también se relaje un poco, que no estemos siempre con esa presión, ay, venga, que tengo que conseguir buenas fotos. Entonces, no sé, yo creo que estas pausas, estos espacios, estos periodos, creo que también nos tienen que servir para asimilar lo que hemos ido aprendiendo en sesiones anteriores. Por eso es bueno lo que decíamos de analizar los trabajos que hemos hecho. Yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Y sobre todo, claro, que estas pausas nos ayudan a reducir esa especie de agotamiento, ya digo, que nos automarcamos nosotros. A ver, aquí lo de ver fotos de otros puede ser, incluso en una situación como esta, puede ser contraproducente. Porque si nada de lo que hacemos nos gusta y vemos fotos que nos gustan mogollón, decimos, es que yo creo que va a ser mejor que no haga fotos, porque es que no voy a llegar a esos niveles nunca, ¿no? Por eso este es un punto, digamos, delicado, un momento delicado en el que si decidimos hacer una pausa, cuidado, porque si la pausa se hace muy larga, va a llegar un momento que no vamos a querer coger el equipo, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, sí, parar, pausar, pero tampoco desanimarse, ¿no? No sé, es que yo creo que al final todo esto desemboca en lo que siempre hemos dicho y siempre hemos mantenido, que no es bueno que nos pongamos presión innecesaria, que es que nadie nos viene por detrás persiguiendo y queriéndonos quitar el sitio. Cada uno tenemos el ritmo que tenemos, hacemos las fotos que queremos o que podemos, más que las que queremos. Muchas veces yo soy el primero que querría hacer determinadas fotos que no puedo hacer. Bueno, pues hacemos las que podemos y ya está. Entonces, ya digo, yo creo que esa excesiva presión al final puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que aquí, Rafa, puede haber dos tipos de pausas o incluso más, ¿no? Una es la motivacional que has dicho tú. Entonces es lo que has dicho, pues tal cual. Y después hay la temporal, por decirlo de alguna manera. Yo qué sé, en verano, pues donde vivo yo en verano, pues que vivo en el bosque, pues los verdes guapos los he tenido hace unos meses, los marrones chulos los voy a tener dentro de esto, y en agosto y en julio pues no hay nada, siempre hay algo, ¿vale? Pero me cuesta más verlo, lo que sea, pues a lo mejor estoy un mes y pico, pues que no hago casi fotos, pues porque considero que las circunstancias no son las adecuadas. No es un tema motivacional en este caso, simplemente, pues, bueno, por esta época pues me lo tomo de relax. Y entonces aquí sí que puedes aprovechar para analizar tu fotografía o la de los otros, ver libros, lo que sea. Entonces, bueno, hay diferentes de este, ¿no? Yo recuerdo hace años, antes de comprarme la primera Sony, que estuve un tiempo sin cámara, porque la rompí en Islanda, se me cayó, la rompí, y dije, pues voy a estar un tiempo sin, hasta que aprenda la lección. Y bueno, pues en ese tiempo sin cámara aprendí un montón, porque dediqué un montón de tiempo a la formación, incluso me creé una web con fotografías de móvil. Bueno, pues al final pues también me sirvió, ¿no?, de aprendizaje. O sea que, bueno, pues hay diferentes casuísticas en las que puedes no hacer fotos, pero eso no quiere decir que no la aproveches, ni que sea para descansar y desconectar, que también puede ser bueno. Claro, es que, a ver, sobre todo hay que pensar que estamos hablando de una actividad que en la mayoría de los casos hay gente aficionada, entonces no hay ninguna necesidad de fichar, de tengo que hacer fotos todos los días, todos los fines de semana. No, hacer fotos cuando te apetece. Y si un fin de semana no te apetece salir, porque no te apetece, por lo que sea, yo qué sé, porque no quieres salir con la mochila, pues no sales, no pasa nada. Yo creo que esas pausas, yo creo que pueden también servirnos para renovar esa motivación que nos ayude a afrontar futuros proyectos con más ganas.
el decir, oye, mira, pues he estado un mes sin hacer nada, joder, pero ahora, fíjate, se me ha ocurrido, yo qué sé, que voy a hacer una serie, típica serie de una foto al día durante un mes, por ejemplo. Bueno, pues lo que sea, me da igual, el proyecto que sea. O voy a hacer un proyecto de castillos, que tengo castillos en mi zona, o no en mi zona, pero quiero reunir, yo qué sé, 15 castillos. Pues ese tipo de proyectos, ¿no? O cualquier cosa, o que quiero salir a hacer fotografía de street, como decías tú antes. Lo que sea, pues que estas pausas nos sirvan para eso, ¿no? Para que sea un poco como la pausa, el descanso, para luego tener un empuje mayor en las siguientes salidas. Yo creo que hay que quedarse con eso. Sí, lo que pasa es que cuesta, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo sé, este fin de semana pasado salí el viernes por la tarde, pero después el sábado, que podía salir, al final dije, el cielo el tiempo no lo dan bueno, la nieve ya hace días que ha caído, no está bonita, y de esto, y después piensas, debería haber salido, ¿no? Pero también te da pereza. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Entonces, la semana que viene, pues saldré con más ganas, porque la anterior no he salido, simplemente porque en ese momento no lo veía. Entonces, bueno, pues te ayuda también a motivar para la próxima salir con más ganas. Claro, ¿no? Y sobre todo, a ver, que si no has salido porque no lo has visto claro y luego te queda el gusanillo, oye, pues abres Lightroom, bueno, Lightroom, Sí, sea eso me Capture sirve One, siempre. procesas un par de fotos o una docena y ya está. Al final matas un poco el gusanillo Sí. de, aunque no has salido con la cámara, te acuerdas de la última sesión o de la anterior que hiciste y ya está. Yo creo que al final también eso, a mí por lo menos también me reconforta. Sí, sí, bueno, edité las del viernes, que bueno, hice poca cosa, pero bueno, te entretienes un rato y ya es eso. Eso es. Vale, venga, pues ya vamos a ir cerrando. Yo creo que como conclusión, pues vamos a lanzar algunas pequeñas ideas de un poco de resumen de lo que hemos comentado, ¿no? Yo creo que entrenar la mirada al final no depende tanto de disparar más, hacer más fotos, sino de observar mejor esas fotos que hemos hecho, ¿no? Creo que todos tenemos claro que la cámara o debería ser o es una herramienta, para mí lo es, pero igual hay gente que no tiene muy claro, que no es ni más ni menos que eso, una herramienta, pero que la visión, lo que nosotros captamos con ella, al final lógicamente se construye fuera de la cámara, ¿no? Con una observación consciente, un análisis de lo que hemos hecho, más o menos crítico en función de cada uno, y tener curiosidad constante de seguir investigando, ¿no? Yo creo que al final, cuando volvemos a fotografiar, después de haber hecho algún pequeño ejercicio de estos que hemos dicho, de entrenar la mirada, pues yo creo que tenemos mucho más claras las decisiones que vamos a tomar. Creo que van a ser decisiones más coherentes y, sobre todo, más personales, porque las hemos trabajado nosotros y las hemos madurado nosotros. Por lo menos así es como lo veo yo, ¿no? No sé qué opinas tú. Y es lo que te comentaba antes. Creo que para mí es básico, lo he dicho muchas veces, el hecho de mirar mucha fotografía, ya no la tuya, que también, sino la de otros fotógrafos. Y no las redes, sino las webs, los libros. Ahora, por ejemplo, mientras he recibido el número de ahora de la revista Elements, pues también es un sitio de estas revistas fotográficas. Pues también ves fotografía, te cuentan cosas, o sea, todo lo que sea ver fotografía y que te cuenten es interesante. Entonces, dedicarle tiempo a ver mucha fotografía para mí es muy importante. Y no solo un fotógrafo, que me gusta mucho Rafael Usta, sí, pero aparte de él, busca fotógrafos que también te gusten parecidos. Y entonces, cuando más abanico tengas, más vas a aprender. Así es. Nada, lanzo una última idea y ya vamos con la despedida. Yo creo que la evolución real no siempre se va a ver reflejada en el número de fotos que hacemos, porque de hecho, pues yo por ejemplo no hago muchas fotos, de hecho hago menos ahora de las que hacía antes, ¿no? Eso no significa que esté evolucionando menos ahora, sino que bueno, pues simplemente me he relajado más a la hora de hacer las fotos, las pienso un poco más, aunque antes hablaba que hacía muchas fotos de la misma escena, pero siguen siendo menos de las que hacía antes. Como digo, creo que para mí la evolución real no siempre se ve en ese número de fotos, sino que se ve más en la profundidad de cómo miramos el paisaje y cómo analizamos ese paisaje. Por lo menos ya digo, así es como lo veo yo. Así que, si te parece, pues venga, pongo un poquito de música ya y nos vamos despidiendo. ¿De acuerdo?
Creo que hemos dado, no sé, algunas ideas interesantes de cómo podemos entrenar más o menos nuestra mirada y nuestra cultura visual. Así que, venga, cuando quieras, te vas despidiendo. Pues nada, espero pues eso, que miréis mucha fotografía, escuchéis podcast, que también es algo que puede servir para ayudarte, aunque no veas fotografía, pues a lo mejor te contamos nosotros o otros compañeros cosas interesantes que al final te aporten en fotografía. Y pues nada, podéis seguirme en Instagram, rogervive, @rogervive, o en mi web, rogervive.com. Y bueno, pues ahí tenéis una revista gratuita que también podéis ver algo de fotografía, y mi canal de Telegram que está en mi web, arroba la meva mirada. Perfecto. José, como te digo siempre, muchísimas gracias por estar aquí, haciéndome compañía. Y en 15 días, si te parece bien, pues estamos otra vez. Nos vemos otra vez. Muy bien. Vale, y por mi parte, pues nada más para vosotros. Ya sabéis, como siempre os digo, si queréis más, os invito a disfrutar de nuevo contenido exclusivo cada semana en la escuela, rafaelusta.com/escuela, que es un espacio con varias secciones que se actualizan, bueno, básicamente cada semana. Así que, bueno, ahí vais a tener diferentes secciones. Tenéis, bueno, una sección de un trabajo que hacemos revelado en común. Elegimos una foto y trabajamos sobre esa foto. Publicamos una revista de fotografía con las fotografías de las alumnas y alumnos de la escuela. Y como digo, bueno, pues tenéis ahí mucho material. Recordad, rafaelusta.com/escuela. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ha sido un enorme placer. Y si os apetece, pues nos escuchamos en 15 días. Buenas fotos, muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo fuerte.